Por ejemplo, lo que les comentaba yo al Palomo en el WhatsApp de los perros, porque los perros no los creó nadie, los perros surgen de los lobos. Cuando eran expulsados, los lobos que eran expulsados de las manadas, después llegaban donde el hombre. Y el hombre le empezaba a dar comida y se empezaban a ver ahí y asumían el grupo de los hombres como su maná. Como su nueva manada. Su nueva manada. Y después ellos defendían esa manada contra los orfos que lo habían echado. Entonces ahí surgió la amistad entre los hombres, pero el perro es un lobo. Es un lobo domesticado. Que es domesticado. Claro, no, sí, eso es cierto, pero a lo que voy yo que eso explica de repente cómo evoluciona con respecto al medio. Claro, es que yo le digo al Miguel por la cuestión de, porque Miguel me dice entonces los chimpancés hubieran evolucionado y serían como el hombre, no, porque tienen que darse ciertas condiciones. Es que hay un problema que es semántico también, por ejemplo, la ballena, porque la ballena sale citada en Jonás y todo, y muchas cosas, sale citada en Jonás, pero sale como un pez, que depende de la clasificación que se le dé. Pues si una persona que no tiene la ciencia que tenemos ahora y ve a la ballena en el mar y con forma de pez, lo pone entre los peces. No sé si eso vendrá desde Adán, no sé. Pero por ejemplo, cuando se empieza a clasificar por la forma de respirar, que respira oxígeno, todo eso, ya estamos hablando de algo que es más científico, más estudiado. Pero son asuntos semánticos nomás. Pero en el fondo el hombre está en la familia de los primates. Sí. Siempre ha sido hombre porque es un primate especial, fue un primate especial. Fue genéticamente... Intervenido. No, intervenido, no fue Fue genéticamente intervenido, fue genéticamente intervenido. Vamos arriba. No, dale. Porque los chimpancés no han evolucionado nada, pues, desde que son chimpancés. No, porque ese otro tipo de mono, si se no necesita evolucionar tampoco. No es lo que hay, igual han evolucionado. ¿Qué han evolucionado? O sea, la necesidad es evolucionar y el grado de evolución depende de la necesidad de los seres vivos. Por ejemplo, los distintos tipos felinos. Ayer le comentaba a la Mira de que los leones son los felinos más lentos que existen, incluso más lentos que el gato. Sí. Son los más lentos. Entonces, y le decía, ¿por qué caza la leona? Le decía yo, no me decía que no sabía, porque la leona es más liviana. Entonces el grupo, y cazan en posta, van así de a poco, porque la leona es más lenta y se cansa que la presa. Entonces, acorralan a una presa y ahí la cazan entre todos. Claro, entonces... Entonces, ese es como el tipo de evolución que han tenido ellos. O sea, de hecho está lejos de ser el más peligroso ni el más poderoso. Yo creo que entre el más peligroso y el más poderoso... Pero es que eso del ejemplo que estáis dando tú, Luis, de las leonas y de los leones en general, más que una evolución, es una especie de adaptación al medio. Es que eso es parte de la evolución. Pero cuando yo hablo de evolución, es un cambio que es determinante en una determinada especie, como el caso del hombre. Es que, por ejemplo, mira, los tigres igual, los tigres vienen de esos que se tenían, esos pectorales que tenían, eran igual que tigres, sí, que tenían los colmillos grandotes acá. ¿Sí ves? Como eso. De ahí vienen los tigres. No, el cambio depende de la cantidad de tiempo que esté evolucionando y el medio que lo lleve. Y lo que se requiera para poder seguir avanzando. ¿Sí? Por Si eso, no requiere seguir evolucionando, entonces no evoluciona más. Y además, si Por se eso- produce el clic del genoma, cambia el genoma. por eso los queda ahí, extraterrestres, por eso los extraterrestres cuando llegaron vieron al Homo sapiens y lo intervinieron genéticamente para que evolucionase más rápido que los demás primates. ¿En qué llegaron? Claro. Eso fue lo que hicieron. ¿Y de dónde? ¿Y para qué? Bueno, ese es Para el hacerlos trabajar, pues, bueno. Sí, a esos seres fue a los que el hombre le llamó dioses. No. Claro. Si no hay a creer tú lo que dice la Biblia ahí en Génesis, No, y durante todos los y a lo largo de todos los libros, bueno, del Antiguo Testamento, eso de que Dios Padre, el Espíritu Santo, no. Cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Porque era el ser
era el ser vivo que había en la tierra que más se parecía o que era más competente para los fines que tenían ellos. Mira, yo lo veo así. Los seres vivos, en general, tanto alienígenas, si es que hay alienígenas, o sea, tiene que haber alienígenas, tiene que haber formas de vida en muchos planetas del universo, pero esas seres no tienen se podría decir el nivel de poder que tiene el supuesto a lo que llaman Dios, o lo que yo creo que es una inteligencia que programó esto desde el principio, porque esto está tremendamente programado. Pero si con la tecnología actual, si pudiésemos ir al pasado y fuésemos a la época, no sé, pues, a la época de Noé, por ejemplo, y llevásemos esta tecnología de acá y la pudiésemos utilizar en esa época, ¿qué crees tú que dirían esos compadres? Si a alguien que le cortaron un brazo, vienen y le colocan fierro, cuestiones, y con la robótica, y después vienen y le ponen una capa de piel, se la disfrazan y le queda igual que un brazo normal. ¿Qué crees tú que dirían? Son dioses. Ahora también salió en el... Y hablarían de dioses. Salió en el Mega la cuestión del conflicto que tienen con el espacio, o sea, con la atmósfera, lo que está fuera de la atmósfera de la Tierra, porque está llena de basura, de tantos satélites, la weá que están tirando los conflictos. No. Y yo creo que eso ha hecho, claro, que la ufología vuelva... No, que siempre vuelva a la si la ufología ha estado presente desde siempre. Sí, no, si eso sí es. Lo que pasa, incluso desde la época más primitiva del ser humano, los primates más antiguos llegaban y dibujaban en las cuevas las cosas fantásticas que le pasaban. Hay dibujos que tienen, no sé, miles, 10.000, 15.000 años. Y ellos dibujan a otros seres que no son ellos. Con los cuales ellos con los cuales ellos se relacionaron. Ahí quedaste. Y al llegar ellos acá, ¿Cómo dijiste tú que se relacionan con unos seres que no son ellos? o sea, con seres distintos a ellos. ¿Quiénes Los seres primitivos. Claro, los antiguos hombres, los antiguos primates. Todas esas conclusiones, ¿de dónde las sacas? ¿De History Channel? No, pero se han mostrado documentales donde hay cuevas, donde hay dibujos antiquísimos, de 15.000 años atrás. Y son dibujos del futuro que nosotros todavía no llegamos a... No, son dibujos que ellos hicieron de lo que ellos vivieron. En Brasil, ellos narraban lo que ellos veían. En Brasil encontraron dibujos donde hay un astronauta, un buen bajando una nave así como astronauta. Sí, pues yo he visto esa cuestión del astronauta con todo eso. Ese el hombre siempre ha sabido el futuro, eso es lo que tengo claro yo. No, pero como en ese tiempo podían saber de quién era el astronauta y de esa forma y tal cual como es. Por visiones, yo nunca he tenido una visión. Sí. Pero yo no puedo negar de que otra persona puede tener una visión. No, uno narra lo que ve. Que la visión no tuve... Yo no me puedo imaginarme lo que nunca he visto. ¿Y tú crees que el líder de eso, o sea, que el líder de esa tribu o de ese clan iba a permitir de que colocaran algo que no era? Ellos plasmaban en las paredes de las cuevas lo que ellos vivían. Porque ese no era el único dibujo de que ellos tienen. Dibujaban otras cosas cuando ellos cazaban, la forma en la que cazaban. Entonces, ellos narraban su diario vivir y llegaban y lo plasmaban en las paredes de las cuevas. Y en esas paredes de cuevas está ese dibujo, hay dibujos donde ellos se relacionan con otros seres que no son seres humanos. Y que vienen de una nave, incluso dibujan la nave. Ahora nosotros sabemos que es una nave, ellos no sabían lo que era. Voy a colocar la mesita de esa chica acá.
para que conversemos acá más Ya. más fácil para Emanuel. Ya, Va a estar ahí, la neta, muy apretujado. Eso es lo que yo creo. Pero es que no, yo siempre lo primero que veo es el móvil. Yo no veo un móvil claro para que los compadres vayan a planetas a hacer algún experimento genético. No, si que no, tampoco explican nada. no, si, puta, si ellos, mira, si esos alienígenas son reales y todo, y no vinieron para acá pensando en hacer eso, no. Segura, no se sabe a qué venían, pero se cree que venían buscando energía, que es lo que hay acá en el planeta. Si lo que más hay en el planeta es energía, tanto eólica como hídrica, como minerales. No, pero en todos los planetas hay Sí, lleno de energía. O sea, no en todo, pero hay cuántas estrellas en el universo. Sí, pero... sí. Ahí, esto está acá con los todo mejor, más fácil. Estamos. No, estamos en el móvil que tiene energía este planeta. Lógico, hijo. Imagínate tú el ser humano. Si el ser humano va a otro lado y encontrase seres a los cuales pudiese intervenir con la tecnología que tenemos nosotros para hacerlos trabajar, para que ellos hagan el trabajo pesado. Cuando los españoles llegaron acá a América y cuando los portugueses llegaron también a América, ¿qué fue lo que hicieron? Esclavizaron. Y no esclavizaron a los pumas, sino que esclavizaron a los seres más parecidos a ellos y que podían trabajar. Ahora, ¿cómo llegar? Para sacar lo que ellos querían, que era oro. Ahora, lo mismo estos otros. de la energía y lo de esclavizar no le encuentro mucho sentido, porque ¿para qué van a venir a hacer funciones unos compadres acá cuando pueden encontrar un planeta desubicado con la tecnología que tienen? Y lo otro, que cómo viajar. No, pues si llegaron a... Si llegaron... ¿Qué sabe uno? ¿Qué otras colonias tienen ellos también? Si lo que pasa es que nosotros no hemos sido capaces, ni siquiera, mira, con suerte, el hombre ha puesto sus pies fuera de la Tierra solamente en la Luna. Y ahora están pensando en Marte. Hasta ahí hemos llegado. Es que, ¿sabes qué? No es negocio, si el planeta no estuviera como está ahora, no sería ningún negocio estar viajando tanto. Sería solamente por una razón de científica. ¿Qué sabe uno el tipo de tecnología que tienen ellos, pues, hijo? Sí, pero la tecnología no cambia las leyes universales. O sea, a la velocidad de la luz, nadie ha superado la velocidad de la luz. Para nosotros. No, para todos los... No, con lo que nosotros conocemos, claro. Con lo que nosotros conocemos es imposible, o sea, la materia se desintegra. Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Eso es verdad. Y yo creo que los planetas la estadística matemática de los planetas, de la distancia de los planetas, está así, justamente para que no los podamos encontrar y no estemos viajando de un lado a otro acerca y siendo el hombre el ser más inteligente que habita la Tierra. ¿Cómo se explica que es la única especie que destruye su propio planeta, o sea, su propia casa? O sea, destruye el ecosistema, el planeta va a seguir igual. Va a seguir sin nosotros, sí. Y sin muchos animales. Sí, pero está destruyendo su propia casa. El mismo lugar en donde vive. Es por lo de los arbolitos que te mostré yo. ¿Qué arbolito, güey? Los arbolitos. Nosotros, ahí
en eso se cumple, en eso creo yo de que se cumple eso de que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Somos como quienes fueron los que nos intervinieron. Somos iguales, conquistadores, nos aprovechamos del otro, tendemos a sacar un provecho de los demás. No, pues es una cultura nuestra que nosotros hemos elegido. No, viejo, no. Eso es nosotros, por eso que nunca se ha podido implantar el sistema comunista. Y ya el sistema comunista ya viene con esa cuestión. Eso ya... sí que está en nosotros, eso es cierto. Pero eso eso se puede cambiar a través de la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia tiene que unirse a la omnisciencia, que es la revelación y todas esas cosas. Es el otro arbolito. Qué arbolito, cabrón. No, somos eso, hijo. Somos el resultado de una especie natural, inocente, de este planeta, que sobrevivía según su propia naturaleza. Pero ¿por qué ningún científico dice que hay alguna prueba de esa cuestión que existe? ¿Cómo? Ningún científico... No, ¿y quiénes son? ¿Y los antropólogos? ¿Qué es lo que son? ¿Acaso no son científicos? Sí, pero los antropólogos no han afirmado esas cosas porque no tienen pruebas de eso. Que existe. Como que no, sí, pero si los dibujos de las cuevas están, pues. Pero la interpretación depende de quién lo interprete y cómo lo interprete. Y creo que hay interpretaciones de un dibujo en donde hay seres humanos y que se están relacionando con otros seres que claramente no son humanos, y en donde dibujan una nave que son las mismas naves que se describen ahora y desde hace tiempo. Entonces era algo, esos seres eran otros seres distintos a ellos. Eso está claramente plasmado en ese dibujo. No, yo no lo veo así. Y si los científicos con todo lo que han descubierto no lo ven así, porque no tiene mucho... No hay razón. No, lo que pasa es que los científicos, es que lo que pasa es que tú no entiendes el concepto de demostración. Ese es el problema. No, si lo entiendes. Tú no entendiste el concepto de demostración. Para ti una hipótesis, una sospecha es algo que está demostrado, y no. Por eso que en los científicos no hay eso no es... Pero de base a qué tú concluyes eso, porque yo te digo, tú seguís concluyendo cosas, incluso estás concluyendo cosas pensando por mí y los conceptos míos, no, o sea, no es válido eso. Yo nunca me he pensado, tengo claro el concepto de probar, de demostrar, e incluso la diferencia que hay entre probar y demostrar. ¿Cuál es la diferencia que hay entre probar y demostrar, los conceptos? Probar es evidenciar pruebas, y demostrar es llevar un método científico para establecer una verdad. No es esa la diferencia. Si se mueve el diccionario, la diferencia, la prueba es personal. La prueba es uno. Yo tengo pruebas, por ejemplo, de que existe Dios, pero no lo puedo demostrar porque no es algo demostrable. Demostrar es que sea público, que se haga público. Pero sí, eso es lo que te está diciendo Miguel. Sí, estoy diciendo yo eso. Probar es tener una prueba respecto de algo. Claro. Tiene una evidencia. Y de algo. demostrar es otra cosa, pues, viejo. Tienen que aceptarlo todos, pues les guste o no les guste. Por ejemplo, que si tú tienes pruebas de que existe Dios, es una evidencia para ti, y tú podías presentar eso. Pero de ahí a demostrar Es otra cosa. Eso es lo que te dice Miguel. Pero yo creo que eso es intrascendente, yo creo, para la discusión. Yo creo que en cierto modo, mira, yo le encuentro razón al Palomo de que la ciencia aún no se ha definido respecto de esa situación. Claro, porque hay quienes aún no lo aceptan. Pero eso es que hay que demostrarlo. Y eso no se ha demostrado. Es una teoría válida. Otra cosa, de que hay muchos archivos que están aún clasificados de la NASA y que durante ya varias décadas lo han ido desclasificando poco a poco, y cada vez que desclasifican dan más pie a sostener lo que estoy sosteniendo. Entonces para mí ya no es tan necesario que desclasifiquen todo.
Porque mientras más desclasifiquen, más Claro, feo es lo que está. porque si desclasificasen todo, si lo hubiesen desclasificado hace 30 años atrás, el impacto hubiese sido tremendo. Porque aún existe en gran parte de la población de la Tierra la creencia en Dios. Hacerlo. Hay otra cosa Y también. eso podría estar echando por tierra la creencia como la creen los feligreses. Hay otra cosa también, que Jesús, por ejemplo, que es el único que dijo eso, dijo escudriñad las escrituras, que no es lo mismo que estudiar. Yo estudio un libro cuando yo creo que el libro es verdad y me pongo a memorizarlo. Lo que Jesús habló es algo que va mucho más allá de eso. O sea, yo contextualizo lo que estoy estudiando y veo qué es lo que quiso decir esta persona y por qué lo dijo. Si es cierto lo que dijo, se equivocó. Porque la Biblia está llena de errores. No creo que hayan sido mentirosos, pero las personas vivieron una ignorancia tremenda. Y la Biblia no es un mensaje de Dios para el hombre, sino que como lo han pretendido las religiones hacer creer a nosotros. Es un cúmulo de libros de distinta naturaleza y de distintos que hicieron su mérito para estar en esa compilación. Y muchos fueron rechazados esos libros. Incluso el mismo Jesús dice que no es de este mundo. Sí, obvio. Sí. ¿De qué mundo era entonces? O sea, es que no es de este mundo porque lo que pasa es que nadie puede decir qué es lo que es Dios. Nadie te puede decir a ti qué es lo que es Dios porque estamos hablando de algo. De hecho, hay mucha especulación en la religión. Y el ser humano siempre tiende a idealizar las cosas. Y no son más que seres. Eso a quienes llamaron Dios o dioses no son más que seres distintos a nosotros. De hecho, ahí va con la diferencia. Que yo creo que hay alienígenas, pero creo que la diferencia entre la idealización del hombre, al contrario, con el caso de Dios, el hombre minimizó a Dios porque no pudo entenderlo. El hombre nunca tuvo la capacidad de poder entender el nivel de diferencia que hay entre la inteligencia de Dios y la inteligencia. Imagínate tú que... Y todavía no imagínate de que en la época de los primates más antiguos, cuando descubren el fuego y ven la utilidad que el fuego les daba a ellos, que era mantener alejados en las cuevas a los depredadores, a las grandes bestias. Lo que le costaba a ellos, cómo cuidaban, cuando descubren ellos el fuego, cómo cuidaban ellos la hoguera en la entrada de la cueva. Porque no sabían cómo producirla, sino que se produjo nomás. Después ellos vieron que a través de un rayo o golpeando piedra, con una chispa y con paja seca, se podía generar fuego. Y ahí ellos empezaron a manipular el fuego. ¿Qué pasa si llegase uno allá y viene y hace esto? ¿Uno tendría el poder o no? Claro que sí, pues viejo, porque uno llega y apaga el fuego. ¿Y cuánto se demorarían ellos en volver a generar el fuego si aún no lo dominaban? Y llega uno y viene y después le muestra que con esto uno puede generar fuego en cualquier momento. Oh, sería el Dios. Uno sería el líder de ellos, sería el Dios de ellos. Y después empieza a hacer otras cosas que son de esta época y la empieza a hacer allá, obviamente que te ven como Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos muy retrasados en otros ámbitos que son más poderosos, que tienen más poder que el ámbito material. Y nosotros medimos muchas cosas con avance el materialismo. Pero hemos llegado a una conclusión. Ahora la palabra progreso es una palabra que cada vez tiene menos sentido. Porque los científicos nos han traído a un estadio totalmente bizarro, erróneo, que no tenía... Y no sé cuántos cómplices hay entre el mundo científico, el empresariado, el industrial, y toda esa gente que son los que manejan el mundo y que se supone que nos tienen que guiar a nosotros, que es la política. Entonces, en lo inmaterial está la pelota. Por eso yo quedé claro con lo que Dios me reveló con respecto a los árboles. Y lo otro, que acá está todo, no falta ni sobra nada, no se puede quitar ni sacar nada.
porque todo es necesario. Es indispensable todo. Entonces, no se puede, la ciencia se arrancó con los tarros con la parte material y la parte espiritual la dejó en tierra de nadie, en manos de los religiosos, sabiendo lo que solo los especuladores religiosos. Es que la cuestión esa religiosa se utilizó, weón, principalmente para tener domada, para tener mansa, tranquila a las masas. Claro, por supuesto, sí, eso sí. Eso, si para eso se utilizó eso. O sea, lo que pasa es que los religiosos siempre han recibido beneficio de las bendiciones que Dios le da al hombre. Son como osos de río, esos osos que pescan salmones cuando van subiendo y ellos están al acecho. O sea, Dios soluciona los problemas y ellos cobran la plata, para ser más didáctico. Sí, pues, eso es lo que ha pasado. Ellos cobran dinero por la misericordia de Dios y lo han hecho desde siempre. Es la costumbre, y por eso que la Biblia la trata como la gran ramera y madre de las rameras, porque siempre así. Pero yo no me trago el cuento ese de que Dios hizo todo, no. Está todo programado, sino... Y de hecho el mensaje de Jesús es lo que amarra todo. Porque, por ejemplo, la ciencia sí... Y eso es lo otro extraño, si Jesús nunca escribió nada. El hombre perfecto, socialmente perfecto, es el hombre que tiene amor. Ninguno de los libros de la Biblia lo escribió Jesús. Pero eso es lo de menos, si tú ves el mensaje de Jesús... Es muy relevante, muy viejo. No, pues si Jesús dio las razones por las cuales no tiene ningún sentido escribir un libro. Sobre lo inmaterial no tiene sentido los libros. Es como lo que expliqué yo. Yo para saber caminar tengo que caminar todos los días. No me basta comprar un libro y vivir todo el día sentado porque no voy a poder caminar. Aunque me sepa el libro de memoria. Hay que practicar en lo inmaterial, en lo espiritual. Lo que uno aprende lo practica, por eso que Jesús dijo, de hecho Pablo habló de cartas vivas. ¿Y cómo se puede practicar lo que no se uno aprende bien. Pero cómo se puede practicar pero cómo se puede practicar algo si no se tiene la teoría de eso que hay que practicar? Es que no es una teoría. Tú ves a la persona que está viviendo el Evangelio y aprendes de eso. De esa persona, por lo que hace, por lo que dice y por lo que le resulta y ves cómo le funcionan las cosas. Entonces no hay nadie que no se podría practicar eso entonces. Gandhi es un caso, y eso que Gandhi ni siquiera Gandhi es musulmán, pero también conocía el cristianismo, porque era estudioso de la Biblia y otras religiones más. Entonces era un gallo preparado porque era abogado, era súper inteligente. Sí, conozco la... Entonces, Gandhi es de un experimento sociológico que es bien decidido en muchos ámbitos. Lo que sí yo tengo claro es que, claro, Gandhi hizo una revolución, como dicen, una revolución sin armas. Pero eso cobró muchas vidas. Y resulta que él no se murió nada. Y murió mucha gente. Pero mucho menos la que hacían cuando estaban en las guerrillas y los conflictos. Cuando se entendía como un conflicto, como guerra, eso. No, porque yo veo de que murió mucha gente, pero él no murió nada. Pero mucha gente, bueno, mucha gente. Mucha gente, pues los ingleses mataron a los hueones, pues. Y él los mandaba así, que fueran a protestar nomás así sin... No, porque él no los mandó a protestar, sino los mandó a que no obedecieran a los ingleses, porque por eso, se supone que eran libres. Es una protesta, pues, weón. Esa es la forma de protestar que proponía Gandhi. No, eso es lo que le correspondía a ellos. No importa, como sea, pero a eso los mandaba, eso es lo que tenían que hacer. Esa es la propuesta de Gandhi. Y frente a eso, los ingleses mataban hueones, mataban indios. Hasta que llegó la prensa. Por eso, pero murieron muchos indios. Y resulta que Gandhi no murió nada. A diferencia de Jesús, igual lo mataron. A diferencia de Jesús, que Jesús, él murió, fue el primero que murió de los cristianos. Es que hay una diferencia entre pueblos. Acuérdate que el pueblo de Jesús no obedeció a Jesús, pues, no siguió a Jesús, no creyó en Jesús. Pues. El pueblo hindú creyó en su líder.
Por eso que te digo. Creyó en la paz y lo lograron. Por eso que te digo, pero murió mucha gente que a lo mejor era inocente, po. Y resulta que el líder no murió nada, po. O como en el caso de Martin Luther King, que también promovía, porque había también una disputa ahí, por Martin Luther King y Malcolm X, que eran líderes de los negros en Estados Unidos. Y Malcolm X promovía la resistencia armada frente al abuso de los blancos sobre el negro, y Martin Luther King la revolución pacífica. Y resulta de que, bueno, terminaron matando a Martin Luther King. Claro, seguían matando negros y toda la guapa, pero Martin Luther King murió, pero tengo entendido que Gandhi no lo mataron, al final murió de viejo. No, si lo mataron después, pero mucho después que estaba independiente la India, Ya. seguramente después se vengaron. Claro, pero igual es raro eso me causa extrañeza. Es que depende del destino que haya tenido también, porque yo creo que, igual que Jesús tenía que morir en cierto momento, también trataron de matarlo antes, ¿no? O sea, desde que nació que trataron de matarlo. Eso es como el que me decía el negro, que el anticristo ya estaba el anticristo. ¿Qué es el anticristo? Estaba de antes que naciera Jesús, pues weón. Herodes era un anticristo. Sí, pues el anticristo, o sea, son manifestaciones Y del espíritu claro, anticristo. y me hablaba de la bestia, pero si la bestia dice de la Biblia, el Apocalipsis, la Biblia dice, el Apocalipsis dice que la bestia estaba esperando que la mujer pariera para comerse al hijo. Ahí está hablando de Jesús, pues. Y esa bestia era, entre esa bestia, uno de los componentes de esa bestia era Herodes, que estaba a la espera de que él estaba atento cuando iba a nacer el Mesías. Y cuando nació, entonces mueran todos los niños entre tal y tal, estaba esperando que naciera para matarlo. Claro, sí. Y claramente está hablando de Jesús, porque después dice de que el Espíritu le dijo a la mujer que se fuera al desierto, para que naciera el hijo en el desierto y la bestia no se comiera. Y eso fue lo que lo hizo supuestamente Dios con José, y le dijo, fue a Belén, claro, no se fueron a Egipto ellos, justamente fueron a Egipto, claro. Ah, sí. Y mataron a todos los niños y Jesús no lo mataron. Entonces, ¿cachai? Entonces, y viene toda esa cuestión del anticristo, y el anticristo está desde ese tiempo, pues bueno. El anticristo, claro, es lo que se opone a la autoridad, Claro. pero... Claro, porque se antepone a Cristo. Claro. Es contrario y se antepone, o sea, es un combatiente respecto de Cristo. Que vienen acá con que el anticristo, que el 5G, que la WhatsApp. No, además que el anticristo, cuando venga la manifestación real del anticristo, no va a necesitar de ningún complot ni una cosa, va a estar todo dado. Como dijo Pablo, estamos luchando contra potestades de las tinieblas, o sea, no contra carne ni sangre, ni contra complot humano, de cosas que... No, el negro... Es sensacionalismo. El negro, mucha gente y las religiones también, sensacionalismo. Por eso que le gusta más el apocalipsis y todo, la cuestión. Es como los locos que van a ver las carreras de auto clandestinas, están esperando que un compadre se saque la mugre, porque ese es en el fondo el sensacionalismo el que buscan los locos. Pero, o sea, yo estoy totalmente convencido de que puede haber vida inteligente en muchos planetas, pero creo que las distancias que hay entre los planetas la misma matemática hace que sea imposible que concuerden en tiempo y espacio por el tipo de condiciones que tiene que haber. Y de hecho el genoma humano revela que hay otras formas de vida en el universo y que un mecanismo universal que tenemos nosotros, el genoma. No, y de hecho ¿cómo se llama? La Vía Láctea gira así, igual que el ADN humano, gira así, va girando así, igual que el ADN, igual que la forma del ADN, va girando. No es que está girando así estáticamente, así en un mismo lugar, así, no que va girando así. Igual que la forma del ADN. ¿Cachai? Todo tiene la misma forma. Por ahí se podría pensar eso que decís tú, de que está todo programado. O sea, es obvio que es muy... Hay muchos elementos que podrían dar a pensar eso. Claro, hay millones, por ejemplo, partamos por
yo creo que basta que en una parte micro, o sea, de la parte micro lleguemos en una parte hacia el infinito, donde puede que esté el programa que lleva la materia a producir lo que produce, y que de ahí parta todo. Pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad de llegar a eso. No, nosotros no conocemos ni el mar todavía, pues. No, pues el mar está en pañales para ser humano, pues. Nosotros ni siquiera conocemos el mar. Ahora, por eso yo creo que lo que dijo Jesús es muy acertado cuando dijo escudriñar, porque no es lo mismo estudiar. Yo estudio algo cuando sé que es algo, por ejemplo, yo estudio un libro científico sobre cosas materiales que sé que es exacto, preciso, y yo lo estudio. Pero la Biblia no, la Biblia hay que contextualizar, hay que investigar la Biblia. Eso es estudiarla. Claro, pero estudiarla desde el punto de vista de escudriñar, que es más profundo. Es, ¿qué es lo que estaba viviendo y sintiendo ese compadre que dijo y hizo eso? Bueno, ahí también deduce mucho ufólogo que lo... ¿Quién sabe cómo será la cuestión? A lo mejor... Sí, mujer, si no se sabe. A lo mejor Dios también trajo algunas seres de otros lados, van a hacer algunas cosas acá, no sé. Hay muchas weas que están así en el aire. No se sabe, sí, no se sabe. Además, cuántas civilizaciones, si hubieron civilizaciones antes del hombre, tampoco se sabe. Tampoco se sabe mucho. Ah, que lo que es Shisha. Sí, Ah, ahí sí que me está gustando. Mira, ahí sí. chica nomás. Es que está más rica que la suya, ¿no? Nosotros te decíamos que vinierais temprano, weón. Estáis pajeándote ahí, weón. Estáis como en la tercera mañanera, weón. Pura paja, pura paja. Pero bien. Que moráis mucho, ¿no? Bueno, acá la verdad es que nosotros casi todos somos ignorantes en muchas cosas, pero tratamos de acercarnos lo más posible a la verdad. Por eso es que el programa se llama Detrás de la Verdad. Tras la verdad. Y está... Yo le sigo diciendo Detrás de la Verdad, nomás. Y hemos aprendido varias cosas útiles, ¿o no? Sí, pues weón, si todo sirve, pues weón. Hemos, por ejemplo, aprendido cómo está todo conectado, lo inmaterial con lo material. También que, por ejemplo, Chica nomás. de que la fe y la ciencia no tienen nada que hacer, pero que el cristianismo no se trata solamente de creer, sino que tiene un conocimiento, tiene cosas demostradas. También tiene demostración. Y también que sobre el conocimiento se puede edificar. Todo. Sobre la fe ni la duda no se puede edificar porque son sospechas nomás. Ya sospechoso, rájate con la Coca-Cola, pues weón. Ya, ¿te acordáis? Sí, Marlon, ¿te acordáis cuando termine la emanación? ¿Te acordáis cuando hablábamos de si se complementa Se complementa. la media emanación? Oh, esa weá, weón, y fueron como cuatro grabaciones, weón, las tengo ahí, las bajé, weón, para verlas así, las veo y me cago en la risa, weón. No, y no, yo no sabía nada de eso de que... El Señor me reveló en primer lugar que Dios sí tiene omnisciencia y tiene una ciencia que es totalmente demostrable y está demostrada a través del tiempo y de los hechos. Y que sobre el conocimiento de Dios se puede edificar, no sobre lo que... O como dijo, ¿cómo le dijo el Pablo? Dijo, enseña lo que no entiende. Ahora no está cagada la cabeza. Se muere de manador, weón. Y el otro emanador, el terraplanista Luis Gómez, Ah, no, ese weón. o sea, perdón, Luis Gómez, Raúl Gómez, No, ese weón es ese loco me dijo que Dios no era lógico. Es que en
tiene razón, no es lógico, yo no lo encuentro lógico, weón. No, lo que pasa es que no se ve lógico porque nosotros no tenemos todos los antecedentes. No responde a la lógica, weón. Claro, lo que pasa es que nos faltan antecedentes para hacer el análisis. Si tú cualquier ejercicio matemático tú no le falta algún antecedente, te va a salir malo. Es lo mismo que la lógica. La lógica es como la matemática. No, la lógica es parte de la matemática. Entonces yo lo veo, o sea, yo lo estoy viendo toda la lógica que tiene lo que enseñó Jesús. El creer es interino. El creer es una situación interina, donde la fe existe hasta que llegue el conocimiento. El estupro no existe. Yo me acuerdo de ese loco. La fe es un caminar, po. Yo creo, después recibo la revelación, entiendo, funciona, se demuestra, funciona, entonces el conocimiento. Después creo otra cosa que tampoco la entiendo y ahí voy caminando. Eso es no es la religión. Por eso que yo creo, yo nunca he estado claro qué es lo que es la religión. Muchos hablan de forma de adoración, pero podría pensarse que el cristianismo es una religión si fuera basado solamente en la fe. Pero no está basado solamente en la fe, ¿no? No está basado solamente en la fe. Tras la verdad. Parte 1, 17 de septiembre de 2021.